Hola a todos, bienvenidos un día más aquí a Cantabria de cerca. Continuamos hablando de mucha actualidad política. Lo habrán visto, ayer han comenzado los plenos en el Parlamento de Cantabria. Muchos temas teníamos encima de la mesa. Para hablar de eso y para hablar de mucho más, tenemos hoy con nosotros al portavoz parlamentario de Vox, Cristóbal Palacio. Bienvenido una vez más aquí a Popular Televisión. Bien hallados y es un placer siempre estar con vosotros. Bueno, acabáis de comenzar el nuevo curso político, ese nuevo periodo de sesiones. ¿Qué tal ese primer pleno? ¿Teníais ganas o no teníais ganas? Teníamos ganas porque durante este verano han ocurrido muchísimas cosas, muchas que afectan a la vida de los cántabros. Hay muchos problemas que están en el alero y que tenemos que tratar cuanto antes. Y teníamos ganas de que empezasen. Es verdad que luego pasa la sesión y tienes esa desagradable impresión de que el trabajo no sirve para nada, ¿no? Que las ideas, que en este caso puedo pensar que son mías, pero de los partidos de la oposición, que intentamos salvar la actuación del gobierno, que intentamos introducir cosas que lo mejoren, se queda en agua de borrajas porque la mayoría parlamentaria lo bloquea y no surgen para adelante, ¿no? Y tienes una sensación de, bueno, si vengo para esto igual me voy a haber quedado en casa. Los pero plenos, no es así. Sí, perdona que te he interrumpido, pero los plenos son solamente, digamos, el punto final. Por detrás tenéis ese hilo de comunicación, a veces hay que mantener con otros partidos, incluidos todos del gobierno. El pleno es la puesta ante el público de toda una semana de trabajo, ¿no? Los plenos se preparan con una anticipación muy lenta, de unas 2 semanas entre unas cosas y otras, en las que cada partido va decidiendo qué temas quiere tratar en el pleno, los va preparando y además va preparando los temas que proponen el resto de los partidos. Intentamos, en muchos casos, llegar a acuerdos entre los partidos sobre los temas que se han propuesto. Y si conseguimos consensos es fantástico, ¿no? Y hay veces que se consiguen. Nosotros hemos tenido bastantes propuestas que se nos han aprobado. Aunque lo más habitual es que sí que consigas convencer a los otros partidos de la oposición de la bondad de lo que planteas, pero que el gobierno, por la razón que sea, lo rechaza, ¿no? Pero sí, lo que se ve el día del pleno es la consecución de una semana anterior muy intensa y de otra semana anterior de preparación. Y los acuerdos y desacuerdos que se visualizan en los plenos son fruto de las negociaciones previas de los días anteriores. Bueno, ayer empezábamos por todo lo alto con una iniciativa, en este caso la presentaba Ciudadanos, para pedir el cese del consejero de Sanidad. Todos imaginábamos que evidentemente no se iba a aprobar, pero sí que es verdad que toda la oposición estabais unidos para pedir este cese. No sé cuáles fueron los motivos. A ver, el cese del consejero se ha pedido ya en muchas ocasiones, ¿no? Se hace además porque es un recurso estilístico que llama mucho la atención y que a los medios les llama la atención. Y en el fondo, yo entiendo que lo que Ciudadanos, que era consciente de que ese cese no se iba a producir porque ellos lo pidieran, como no se había producido cuando lo pidió el PP o lo pedimos desde Vox, lo que se trataba de poner en manifiesto era, por parte de Ciudadanos, el desastre de la gestión de este verano de la pandemia y sobre todo los terribles efectos que ha provocado en la vida económica de la sociedad cántabra. Yo intenté darle otra visión que creo que justifica ese cese, y es que estamos en mitad de legislatura, nos quedan otros 2 años de legislatura. Hemos comprobado que el consejero no es un buen consejero, no gestiona la sanidad pública correctamente. La pandemia ya tiene el destrozo que tiene, pero es que nos quedan muchos temas de gestión ordinaria de la sanidad que este señor ha acreditado que no puede desarrollar. Tenemos un problema con la asistencia primaria que es brutal, tenemos muchos consultorios cerrados, nos faltan muchos médicos. Este verano, los que nos están escuchando sabrán, si han intentado oír, que les decían no venga estos 15 días porque su médico está de vacaciones. Hombre, pero no puede usted dejar de darme un servicio porque mi médico esté de vacaciones, ¿no? O no venga porque la enfermera está de vacaciones y las curas no las hace. Y ahí Miki me atiende, hombre, pues si es urgente vaya al hospital. Eso es un fallo enorme, ¿no? Y luego las listas de espera van aumentando, los retrasos, con motivo de la pandemia se han suspendido todas aquellas operaciones quirúrgicas que no eran urgentes. Claro, hay que hacerlo ahora, ¿no? Si durante la pandemia no hemos tenido una excusa para no hacer nada y ahora tenemos que organizar eso, los mismos que han dicho que no se hiciera nada, el tema es muy grave. Sí que es cierto, a ver, no sé hasta qué punto es ampliable a toda la comunidad autónoma, pero todos conocemos casos de que no se han cubierto sustituciones de médicos. Eso sí que es cierto que hay casos en toda Cantabria. Es un caso extendidísimo. Tenemos 27 consultorios cerrados. Eso es que no tenemos médico para esos consultorios. Y luego siempre se contrataban médicos para hacer las suplencias en verano y para reforzar.
¿no? Todos tenemos muy claro que todos los municipios de costa duplican o triplican la población. Claro, si tienes un centro de salud dimensionado para las necesidades del invierno, es claro que esas necesidades se triplican en verano, porque hay muchos más accidentes, porque hay más necesidades de asistencia y porque viene mucho más población foránea. Vale, pues lo que hemos hecho este año es el que se coja vacaciones. Intentamos que no se cojan vacaciones, ¿no? Intentamos fastidiar a los médicos y que no se cojan vacaciones. Pero si se la coge, el médico que inevitablemente se la coge no le sustituimos. Con lo que un centro de salud que tenga 3 médicos se puede quedar con 1, como ha pasado en la costa oriental de Cantabria. Y ese médico hace frente no a los pacientes de los 3 médicos del centro de salud, sino a esos más otros 20.000 o 30.000 personas que están en ese pueblo y que no están adscritas, pero que van a demandar servicios sanitarios ahí. Y se enfrenta solo un médico a esa situación. Que no entiendo cómo en vez de cogerse las vacaciones no se coge la baja. Porque realmente la presión que profesionalmente recibe es tan brutal que tiene que ser un héroe para resistir. Bueno, también ha sido un verano un poco caótico en cuanto a decisiones relacionadas con el coronavirus, porque hemos tenido semanas complicadísimas. De que el lunes se decía una cosa, el martes cambiábamos, el miércoles nos lo echaban para atrás los jueces. De todas formas, yo no sé si las comunidades han estado un poco solas, porque con esto de que no hay una ley nacional y cada uno se las ha, entre comillas, apañado un poco como ha podido, como buenamente ha podido. Es que mira, cuando empieza la pandemia, el gobierno se salta la legalidad, pero todos pensamos que es una situación extraordinaria en la que de alguna forma hay que tolerarlo. Se salta la legalidad tomando decisiones anticonstitucionales, que ahora Vox está consiguiendo que el Tribunal Constitucional lo declare como inconstitucional, y luego tiene una tolerancia en la técnica jurídica en la que las decisiones tomadas son claramente nulas o anulables y sin embargo nadie las recurre. Eso que tiene sentido el primer mes, cuando se prolonga año y medio, se convierte en una situación en la que la sociedad está sufriendo normas que son arbitrarias, es decir, el consejero decide abrir o cerrar, decide restringir la movilidad social en unos sectores muy determinados y no en otros, y eso, transcurrido el primer mes, empieza a tener efectos muy claros sobre unos sectores económicos y no sobre otros. Permitimos que haya conciertos, pero no permitimos música en los bares. Permitimos, ¿no? Y especialmente con la hostelería, este consejero, que no le debe gustar salir a tomarse un vino y que no la debe ver necesaria, ha pensado que podía cargar todo el peso de la disminución de la movilidad social en la hostelería, y eso ha hecho. ¿Qué ocurre? Que cuando juntas decisiones arbitrarias con una técnica jurídica desastrosa que había sido tolerada en los primeros momentos y lo llevas al juez, claro, el juez dice, mira, esto es infumable. Todo lo que usted me ha pedido es inadmisible. La decisión, por ejemplo, de este semáforo, que era un desastre, ¿no? Vuelve a ocurrir lo mismo. Se calculaba el semáforo, que es el número, en el fondo es una relación entre el número de enfermos que tengo en una zona con la población empadronada en esa zona. Claro, en Cantabria, que en verano multiplicamos la población, lo que estadísticamente es relevante si tenemos 2.000 habitantes, es irrelevante si tenemos 40.000, si tenemos 20 veces más. Con lo que ese número de 6 personas es irrelevante. Por ejemplo, se ha dado el caso, algún municipio que tenía 6 enfermos. 6 enfermos es una familia, en una casa cerrada. Sí, sí. ¿Eso qué quiere decir? Que el resto del pueblo está sano. Vale, pues a ese municipio, extrapolado esas 6 personas respecto de la población que tiene en invierno, 1.000 personas, pues era un problema. Claro, si eso lo extrapolamos sobre las 20.000 que tiene ese municipio en verano, tenemos que cerrarlo todo. ¿Tenemos que cerrarlo todo? No, tenemos que permitirlo todo abierto porque no hay ningún problema. Vale, pues a ese municipio le quitamos las fiestas, le quitamos las verbenas, le quitamos todas las actividades hoteleras, le quitamos todo. ¿Qué hacemos? Machacar económicamente a toda la población de una forma innecesaria. Y sí, las decisiones son arbitrarias, se recurren y se pierden. ¿Pero vosotros creéis que ya ha llegado el momento de acabar con todo este tipo de restricciones? Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que las restricciones ya no tienen sentido. No solamente hostelería, ¿eh? Estoy hablando de cuestiones de aforo, en el sector cultural, por ejemplo, simplemente. De todo tipo. O sea, en opinión de Vox, las restricciones son absolutamente innecesarias. Tenemos a más del 70% de la población vacunada. A ese 70% tienes que sumar los niños menores de 12 años que tampoco se van a vacunar, con lo cual tenemos población vacunable pendiente de vacunar por debajo del 20%. Va a ser muy difícil mejorar esos niveles de vacunación.
Y todos tenemos claro que la única solución es la vacuna. Pues tenemos que tomar dos opciones a partir de ahora. Una, vamos a vivir como si esto fuera un convento hasta que finalicemos nuestra vida personal, los próximos 20 años. O dos, tenemos que acostumbrarnos a convivir con esta enfermedad, tenemos que asumir que va a haber gente que enferme, ya muy poca gente va a fallecer y va a estar asociados a morbilidades previas, y tenemos que asumirlo como parte de nuestra vida social, de la misma forma que tenemos asumida la gripe. Pero no podemos sacrificar el bienestar de muchísimas personas, el bienestar económico, el bienestar sanitario, el bienestar, por una situación de emergencia que ya no es sostenible en el tiempo, ¿no? En mitad de la pandemia se hicieron bastantes informes que explicaban que la crisis económica que se estaba asociando a la pandemia, como consecuencia de la pérdida de trabajo, de la pérdida de ingresos, de la pérdida de actividad, de los problemas psiquiátricos, iban a generar durante los próximos años tantos problemas médicos como los que se evitaban con los aislamientos. Ese estudio, que lo hizo una universidad inglesa, se hizo a mitad de la pandemia. Vale, pues un año después es evidente que las restricciones van a generar muchísimos más problemas que los pocos que se están produciendo ya. Es decir, si en aquella época ya era evidente que no era rentable esos controles, esas limitaciones de derechos, año y medio después, no es que no sé, es que es demencial, efectivamente, hay que eliminarlas todas. Bueno, pues hablando ya de economía, vamos a ir avanzando un poco. Últimamente está cayendo desde fuera, visto, una lluvia de millones, sí que es cierto que vienen del Estado muchos de ellos y que se están repartiendo. Ahora bien, esto estamos hablando de cifras muy grandes, pero a la hora del reparto está habiendo muchas críticas. No parece que sea suficiente, incluso desde el propio gobierno de Cantabria, el presidente regional lo decía, que sí que está muy bien el dinero, pero que no es suficiente para relanzar la economía y volver a niveles previos. No sé si vosotros creéis que está llegando suficiente dinero y que se está repartiendo bien. Vale, a ver, la economía, me da igual la cántabra que la nacional, mueve miles y miles de millones. La capacidad que tiene el gobierno de suplir esa capacidad de generación de riqueza, de generación de PIB de los ciudadanos, es muy limitada. Por mucho dinero que sea capaz el gobierno, me da igual el autonómico que el nacional, que el europeo, de volcar sobre la población, siempre va a ser una ínfima parte de lo que la población es capaz de generar por sí misma. Es imposible, vamos a poner el ejemplo de un bar. Un bar puede vender al día los cafés que habitualmente vende. Es materialmente imposible que esa actividad que realiza ese bar sea suplida por una subvención pública. Es materialmente imposible. La subvención, igual que los impuestos, se refiere siempre a un pequeño porcentaje o a un porcentaje de la capacidad de generar riqueza de esa población. Que además se genera riqueza de forma multiplicadora, es decir, la riqueza que genera un pequeño negocio se distribuye en salarios que a su vez generan riqueza, que a su vez compran en otros negocios, ¿no? La economía privada tiene una capacidad de multiplicación, la economía pública no. Luego, por concepto, efectivamente, es imposible suplir la generación de riqueza individual por la subvención pública. Por eso, desde Vox abogamos porque no nos fijemos tanto en las subvenciones que damos como en reactivar la economía, eliminación de impuestos, mejora de las condiciones, disminución de las exigencias legales, ¿no? Porque se trata de volver a reactivar la capacidad de generar riqueza de los ciudadanos. Sobre las subvenciones en sí mismas, están llegando muchos millones, claro, pero muchos millones ¿a qué escala? A la escala personal, ¿no? A cualquiera de nosotros le dicen, van a llegar 10 millones a la hostelería. Y dices, joder, si a mí me dieran 10 millones, me arreglan. Sí. Claro, pero si se lo... Sí, nos arreglábamos todos, yo creo. Si esos 10 millones los repartimos entre 10.000 negocios de hostelería, no da para pagar un camarero. Un mes. Esa es la realidad. Es decir, son cantidades en global muy grandes, pero que su incidencia en los negocios que las reciben son mínimas. No creo que ningún negocio de hostelería se haya mantenido 2 días más de lo que podía mantenerlo el propio dueño con las subvenciones recibidas. Ninguno. Entonces, esas subvenciones ineficaces. Nosotros abogamos desde el primer momento no por subvenciones que inevitablemente están limitadas, sino por financiación que permite cantidades mayores, ¿no? Que tiene el inconveniente de que hay que devolverlas. Si el negocio no funciona, vamos a tener problemas. Pero que sí nos habían permitido capear el temporal en mejores circunstancias. No lo hizo el gobierno y la capacidad que ha tenido de generar préstamos a través del ICAF ha sido casi nula. Y luego la otra cosa es aquellos a los que en la lotería, que es el Estado, o las relaciones con el Estado, les llegan subvenciones específicas para proyectos concretos.
Ahí sí que es verdad que si consigues como empresa que tu proyecto sea seleccionado, recibes pues igual el 30% de la financiación de un proyecto, o el 40% o el 50%, y eso es mucho dinero y para esas empresas son relevantes, ¿no? Si una empresa que está en un proceso de descarbonización y que lo iba a acometer con sus propios recursos, de repente recibe 40 millones de euros para hacer eso mismo que tenía previsto, evidentemente esa empresa recibe una ayuda muy potente. Sí, desde luego. Si tú estabas pensando que si el Estado que te gustaría hacer un proyecto de 300 millones, pero que no tienes dinero para hacerlo, pero los bancos te lo prestarían siempre y cuando tu aval se sume al aval del gobierno, porque de los bancos se fían del gobierno, y el gobierno te da un aval de 120 millones, de esos 300, pues efectivamente vas a poder acometer esa situación como si tuvieras 120 millones propios, solo que como no son tuyos y el negocio va mal, no pasa nada. ¿Cómo veis de aquí a final de año? ¿Qué creéis que va a pasar en Cantabria? Porque estamos ya en época de presupuestos. En breve se tiene ya que empezar a preparar el presupuesto. Lo que nos van a contar de aquí a final de año es una mejora de la economía brutal. ¿Por qué? Pues porque como hemos caído tan hondo, inevitablemente nos vamos a recuperar. Y nos van a contar solo la parte de recuperación y nos van a decir, a mejorar el empleo, a mejorar la riqueza, a mejorar tal. La realidad es que de aquí a fin de año no vamos a recuperar el nivel de riqueza que teníamos antes de la pandemia. Y no vamos a recuperar, sobre todo, y es lo más importante, el nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia. No lo vamos a recuperar porque hemos permitido que muchas empresas se caigan. Y esas no va a haber tiempo material ni condiciones para que sean sustituidas por otras nuevas o ya existentes que recuperen el empleo. Con lo cual, yo entiendo que de aquí a final de año la situación va a ser muy compleja para muchas familias. Y por eso, y tú hablabas de los presupuestos, es muy importante que nos planteemos estos presupuestos como los presupuestos que tienen que estar orientados no al mantenimiento de la estructura organizativa de Cantabria, sino al mantenimiento o a la generación del empleo que necesitamos para los ciudadanos de Cantabria. Lo relevante que tenemos que conseguir en el año 2022 es recuperar el empleo, que todos los ciudadanos de Cantabria no tengan una subvención que no les sirve de nada, sino que tengan un empleo. Bueno, cambiando de tema, que tenemos más actualidad por delante. Un tema que lleva coleando un par de meses, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que curiosamente, menos el Partido Socialista, prácticamente todo el mundo está en contra de la gestión que se ha realizado, sobre todo este último ejercicio. No sé si consideráis que la rectora no está haciendo un buen trabajo en ese puesto que le han dado, o que las circunstancias hacen imposible tener una WIM como la que teníamos hace, no te digo el año pasado, que ha sido todavía peor, sino por el anterior, por lo menos. Vale, tampoco me sirve el anterior. La WIM lleva 20 años en un periodo de decadencia permanente, ¿no? Yo creo que todos recordamos una época en la que los telediarios nacionales hacían referencias todos los días a las actividades de la WIM, porque la WIM tenía un nivel académico lo suficientemente alto como para que la visitasen científicos de talla internacional, políticos de talla internacional y en el ámbito nacional todos los ministros. En los últimos años los ministros no vienen a la WIM, no merece la pena venir a Santander, a pesar de lo agradable que es para aparecer en la WIM porque a nadie le interesa, y el nivel que tenemos es de subsecretario o de secretario de Estado, en el mejor de los casos. Es decir, el producto que genera la WIM desde hace años no interesa. A la rectora no se le puede achacar que haya acabado con la WIM, porque probablemente es la rectora que la actual WIM se puede permitir, y probablemente no hay una mejor rectora porque el nivel académico de la universidad no atrae a más talento. Es decir, es una rectora fruto de los problemas que tiene la WIM, y una vez que tenemos contratados el nivel que podemos contratar, el producto que tenemos probablemente es el derivado de lo que podemos contratar. ¿Cuál es la crítica que hacemos? Primero, una estructural. La WIM que tenemos no vale para lo que queremos. Necesitamos recuperar una WIM que sea tan prestigiosa como la que teníamos hace 20 o 30 años. Y luego tenemos que criticar que el nombramiento de esta señora obedece mucho más a un criterio político que a un criterio académico. Evidentemente siempre son los gobiernos o el ministro de Educación el que nombra al decano. Ninguna pega. Pero cuando nombras a un decano de talla internacional, tienes gente internacional. Cuando nombras a una persona cuyos principales requisitos son ser socialista, ser mujer y estar muy implicado con las políticas de género, con las políticas que defiende el Partido Socialista, lo que consigues son que toda la actividad de la WIM se convierte en una escuela de verano del Partido Socialista. Y claro, entonces solo viene el Partido Socialista, que en la práctica es como decir no viene nadie relevante.
Lo más escandaloso que se ha producido, y es lo que denunciábamos ayer, es que un curso de talla internacional de farmacología, de los pocos que tenían relevancia científica, se ha tenido que suspender. Se ha tenido que suspender porque 3 días antes la decana descubre que los ponentes son mayoritariamente hombres. Y eso atenta contra la idea de la paridad. Y la decana considera que quien organizaba el curso debía obligatoriamente contratar como mínimo el mismo número de hombres que de mujeres. En su opinión, tendría que haberse reproducido lo que es el Consejo de Gobierno de la Universidad, que ha nombrado solo mujeres. Pero como mínimo la mitad. El organizador del curso dice que el curso es el que es, que los ponentes han sido seleccionados no por su sexo, sino por su capacidad, porque se trata de una ponencia científica y no sexual, ¿no? Y que no se puede hacer. Y eso lo que provoca es la suspensión del curso. Es la gota que colma el vaso y la foto más clara de la decadencia de la universidad. Una decadencia que Santander no se puede permitir. Gran parte de la actividad cultural de Santander en verano viene derivada de la UIM. Podemos tener el mismo número de chicos aprendiendo español en la Menéndez Pelayo, pero si no tenemos nivel cultural, Santander se convierte en culturalmente irrelevante, si no fuera por los otros certámenes que tenemos, que también merecería un comentario, ¿no? Si nuestro FIS está a la misma altura, que era la otra pata. Pero el FIS para otro día, porque la UIN acaba de terminar, pero lo que ha empezado es el nuevo curso escolar, el 2021-2022. No sé qué tal estáis viendo. A pesar del miedo que había, la verdad es que, por ejemplo, el año pasado ha funcionado relativamente bien. Este año viene con pocas novedades, más presencialidad, más extraescolares que se van a poner en marcha. El curso ha funcionado bien. En cuanto al coronavirus. Quiere decir que efectivamente no hemos tenido que cerrar colegios. Vale, pero ¿es normal que nuestros niños en campo estén con las ventanas abiertas todo el invierno? ¿Eso es normalidad? ¿O es normal? No, hombre, normalidad no es, dentro de las circunstancias. Es que las circunstancias nos tienen que obligar a tomar las medidas necesarias para que la forma de dar clase sea normal. O sea, no es aceptable que en campo los niños tengan que estar con las ventanas abiertas y con el abrigo puesto en clase muriéndose de frío. No, tenemos que adoptar las medidas necesarias para que las clases sean limpias. Me contaban el otro día, en Inglaterra, les dan a los chicos, a los propios estudiantes de secundaria, unos test muy baratos de autoverificación. Los chicos los empapan en saliva y el propio test te dice si estás contagiado o no. Ese es el test, uno los lunes y otro los jueves. Si cuando llego el lunes por la mañana y me hago el test, veo que en ese cribado masivo que estoy haciendo con los estudiantes hay alguien que aparece como positivo, automáticamente ese chico no entra en clase y todos los que entran están sanos. Quiere decir, no tienen ningún problema de virus. Luego puedo dar las clases con absoluta normalidad, todas. Y el jueves vuelvo a hacer lo mismo. Con esos cribados puedo dar la clase absolutamente normal como las daba hace 3 años. Y no tengo que tener a los chicos con las ventanas abiertas, con clases que no doy, o como estamos haciendo en la universidad, con muchas clases no presenciales. No es admisible. Tenemos que recuperar la presencialidad en todas las clases universitarias. No podemos permitir que la calidad de la educación que damos en nuestra universidad se deteriore simplemente porque ponemos por encima del derecho a educarnos el derecho a la salud. Todos los derechos son igual de relevantes. Tenemos que provocar nosotros las circunstancias que contrapesen las circunstancias del virus y que permitan que sigamos dando clases con normalidad. Y eso no se produce. Lo que se produce es decir, es que no tenemos resultados del COVID. Claro, y si dejáramos a todos los niños en clase, en casa, tampoco tendríamos problemas en los colegios. Pero no estaríamos haciendo la función que hace el colegio, de integración, de sociabilización. Todas esas las hemos perdido. Hemos reducido al mínimo la exigencia de nuestros colegios y eso es lo que damos. ¿Eso es normalidad? Desgraciadamente es lo normal, no lo deseable. Es decir, más inversión. ¿Hace falta más inversión en la educación? No, hace falta más criterio. El dar estos test a los colegios, que vale un test euro y poco, no cuesta dinero. Es una cuestión de criterio. Probablemente es mucho más costoso. Todos los protocolos que estamos adoptando para el COVID, todos los protocolos que hemos tenido que hacer, que la inversión no es cuestión de más dinero, sino de cómo lo gastamos. Es cuestión de conocimiento y capacidad y no de más inversiones. También vosotros os habéis mostrado en contra de los criterios que se han llevado para la adjudicación del transporte escolar. En este caso, ¿qué nos puedes explicar? ¿Por qué estáis en contra de esta forma de adjudicarlo? A nosotros lo que nos llama la atención es que el transporte de un único chico, y ocurren bastantes casos, de un único chico, llevarle y traerlo del colegio, con necesidades adaptadas, cuesta 30.000 euros. Uno lo ve
Y dice, si llevar a este niño al colegio cuesta 30.000 euros, que son 3.000 euros al mes, pues podría haber una persona dedicada en exclusiva a traerle y llevarle. Incluso piensas, igual hasta en el entorno familiar, tiene algún familiar que puede compatibilizar su jornada de trabajo con traerle y llevarle al colegio y se lleva 3.000 euros todos los meses para casa. Nos parece una barbaridad. Nos parece, y es la primera aproximación que hacemos, que se dan varios supuestos de adjudicaciones de contrato exageradamente caras o aparentemente desproporcionales el coste del servicio que se presta con el servicio que se presta, ¿no? Es decir, si llevar a un chico a clase nos cuesta 3.000 euros al mes, pensamos que tiene que haber sistemas más baratos de organizar esto. Y cuando vemos la contratación pública que se ha hecho, vemos que no solo nosotros, sino la Comisión de Supervisión de la Competencia, la CNMV, también advierte al Gobierno de Cantabria que la forma en la que fija los pliegos impide la libre competencia. Por ejemplo, dificulta mucho a los taxistas que puedan participar en esto. Probablemente un taxi que tiene que hacer servicios podría encargarse de llevar a ese chico todas las mañanas, que le va a consumir 1 hora por la mañana y otra hora por la tarde, y no necesita cobrar 3.000 euros al mes. Pero si no permito que ese taxi entre en el concurso, no lo voy a hacer. Y probablemente puedo coger y puedo plantear que si hay que llevar a 6 chicos, lo puedan hacer 2 taxis. Y igual me sale más barato que se encarguen 2 taxis de ese servicio que un autobús de 25 plazas. Porque otra cosa que hemos visto es que para servicios de menos de 6 personas estamos contratando autobuses de más de 9 plazas, que no los necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos poniendo de manifiesto? Que el gobierno restringe la competencia, la libre competencia, y que eso provoca un coste brutal de los servicios. Evidentemente, tenemos que buscar la forma mejor para que esos chicos vayan al colegio. Tenemos que apostar por el transporte público, tenemos que apostar por la autonomía de los chicos para ir y venir del colegio, pero tenemos que hacerlo evitando chanchullos. Tenemos que hacerlo evitando que alguien se lucre indebidamente del tema y buscando, y eso es lo más importante, que a la administración le cueste lo menos posible, dando el mejor servicio. Hay que dar todo el servicio que sea necesario. Nuestros chicos tienen que ir al colegio, pero al mismo tiempo estamos gastando el dinero de nuestros ciudadanos. Tenemos que ser muy cuidadosos con ese gasto. Y nos da la sensación de que la Consejería de Sanidad no lo está haciendo. En este caso, la de Educación. De Educación. Pues Cristóbal, con esto nos despedimos. La verdad que se nos quedan temas en el tintero, pero es que no nos da tiempo más. Siempre se nos quedan. Siempre se nos quedan temas, pero mejor. Así te podemos traer otro día. Muchas gracias por haber venido un día más aquí a Popular Televisión con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Y gracias también a todos ustedes que nos ven desde sus casas. Mañana es fiesta, mañana es el Día de la Bien Aparecida, pero eso no significa que nosotros paremos. Eso sí, mañana le cedemos el turno a Lucía Pombo con Cantabria de Cerca, edición Cultura, como siempre a partir de las 10 de la noche.